Uruguay, por supuesto, los uruguayos deberán definir a su próximo presidente en un balotaje que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre. El domingo ninguno de los 11 candidatos obtuvo el 50% más uno para ganar en primera vuelta. La disputa será entre Daniel Martínez, el candidato del oficialista Frente Amplio, el partido que gobierna desde hace 15 años, y el ex senador del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que ya recibió para la segunda vuelta el apoyo del Partido Colorado y el movimiento Cabildo Abierto. El actual presidente Tabaré Vázquez espera entregar el cargo a su sucesor en marzo de 2020. Y vamos a ver a esta hora cómo va el escrutinio en Uruguay. Según la Corte Electoral, tras escrutar el 99,96% de los votos, el oficialista Daniel Martínez obtiene el 40,66% de los votos. Le sigue Luis Lacalle Pou con 29,68% de los sufragios. Tras conocerse el balotaje, Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, ratificó el liderazgo del movimiento pese a los cerrados resultados en la contienda, una de las más reñidas en el país. Vamos a escuchar lo que dijo. Primero y ante todo, agradecer al pueblo uruguayo, reafirmar una vez más que la fuerza más importante del Uruguay se llama Frente Amplio. Escuchamos a continuación también las declaraciones de Luis Lacalle Pou. Vamos a escuchar. Que nosotros no hicimos una campaña para ganar una elección. Nosotros hacemos una campaña porque queremos cambiar el país, tenemos el proyecto claro. Y eso puede tener ajustes, pero está profundamente basado en la coherencia y en la verdad. Para hablar del tema, quiero saludar en esta parte del programa a Camilo López, analista político. Camilo, bienvenido al programa. Buenos días, Natalia. Buenos días para ustedes allí en Colombia. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Camilo, comienzo pidiéndole más bien para dar un panorama mucho más claro a nuestros televidentes en qué consiste ese sistema de balotaje, cómo funciona. Bien, el sistema de balotaje es de la siguiente forma. Nosotros tenemos una elección presidencial a tres rondas en realidad. Una primera de elección primaria que elige los candidatos dentro de los partidos. Ahí cada ciudadano o ciudadana puede elegir votar dentro de un partido y elegir al candidato que competirá por la presidencia en las primarias. Ayer tuvimos las primarias que eligen el Congreso, que eligen el Parlamento, y si hay un candidato que obtiene más del 50% de los votos, es electo en primera vuelta. Como el partido más votado, en este caso el Frente Amplio, obtuvo el 40% de los votos, hay una segunda vuelta que se hace entre los candidatos de los dos partidos más votados, en este caso el Frente Amplio y el Partido Nacional, segunda vuelta que tendrá lugar el 24 de noviembre de este año. Camilo, le quiero preguntar por qué coinciden los analistas que es muy probable que el próximo presidente de Uruguay sea el nacionalista Luis Lacalle Pou. Bien, lo que ocurre es lo siguiente: si uno hace una distribución, una organización, un análisis de cómo se comportan y cómo se distribuyen estos partidos en el espectro ideológico, vinculados a sus preferencias, a sus posiciones políticas, uno lo que puede encontrar son dos grandes bloques. Por un lado, el Frente Amplio, que representa a la izquierda, la centroizquierda uruguaya, y el Partido Nacional, que está liderando en este momento un bloque, si bien compiten entre sí, una especie de bloque de partidos de centro derecha y derecha, incluso extrema derecha, podríamos decir claramente en uno de ellos, porque Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, que son los tres partidos con representación en el Senado, además del Frente Amplio, son partidos que ya han anunciado la intención de formar una coalición para como gran objetivo, quitar al Frente Amplio del gobierno luego de 15 años de gobierno. El Frente Amplio quedó con 13 senadores de los 30 senadores disponibles en el Senado, luego se suma un 31º senador que es el presidente de la República, pero ya Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto juntos obtienen 17 bancas en el Senado y también la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso les permite plantear un escenario de gobernabilidad con una coalición que se opone a la izquierda frente amplista y que muestra un perfil de derecha muy marcado.
con un partido de centro-derecha, derecha como el Partido Nacional, con un lenguaje y una visión en algunos sentidos, retomando elementos liberales y con algunos tintes conservadores, el Partido Colorado con un perfil más liberal, libre mercadista mucho más marcado, con algunos tintes tecnocráticos de parte de su candidato a presidente Ernesto Talvi, y la sorpresa para el sistema político uruguayo es que haya obtenido más del 10% un partido liderado en este momento por el excomandante en jefe del ejército, por un ex militar con una prédica fuertemente conservadora y de derecha, y con algunas reivindicaciones de algunas demandas vinculadas a la seguridad ciudadana, a las fuentes de trabajo, incluso con algunas apelaciones vinculadas a discutir la llegada de los migrantes en relación al efecto en el mercado de trabajo. Esto más que nada por sus votantes, más que por el liderazgo partidario. Esto es un discurso que aparece entre sus votantes, y con fuertes oposiciones discursivas y en lo programático a la agenda de derechos que se desplegó durante los gobiernos del Frente Amplio, remarcándola como una idea de ideología de género por parte de este partido y oponiéndose a ello. Entonces ese es el panorama que hace pensar que el gobierno uruguayo luego del 24 tiene altas chances de virar a la derecha. Obviamente la segunda vuelta hay que jugarla, hay que votar y se verá lo que pasa. A primera vista uno lo que puede decir es que ya esta coalición de derecha tiene una mayoría posible para gobernar, si bien esto no quiere decir que no sea imposible gobernar en minoría en Uruguay. A esto también hay que señalarle que ayer se votó una reforma constitucional en Uruguay, que entre otras cosas lo que buscaba era mejorar la seguridad pública a través de un conjunto de medidas que incluían, entre otras cosas, la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, y tenía una mirada general de mano dura, y esto casi salió aprobado, quedó en torno al 46-47% de los votos. Entonces, si uno ve que más o menos un 46-47% del electorado estaba a favor de estas medidas, más el posicionamiento a la derecha de gran parte del electorado, muestra que hay un cambio de preferencias en el electorado uruguayo que no corre a la derecha. Camilo, justamente quiero preguntarle puntualmente por un partido, y es el de Cabildo Abierto, un partido prácticamente nuevo que se fundó en marzo de este año. Sin embargo, ¿por qué ha sido la gran sorpresa de estas elecciones y por qué su rápido ascenso en las ideas conservadoras y nacionalistas en un país liberal como Uruguay? Hace 5 años este partido no existía y sin embargo obtuvo el 11% de los sufragios. Natalia, esa es la gran pregunta y la pregunta que nos deberemos hacer quienes nos dedicamos a las ciencias sociales en Uruguay. Uruguay en su historia ha tenido la capacidad que dentro de los partidos fundacionales, dentro del Partido Nacional y el Partido Colorado, siempre se han albergado los sectores conservadores. Nunca hemos tenido un partido conservador de este tipo, y menos con una raigambre militar como este. Siempre han logrado los sectores conservadores ser absorbidos por los partidos tradicionales. El sistema de partidos lograba colocarlos dentro de su mundo. Y sin embargo, ahora por primera vez este partido logra una representación propia y logra tener una posición propia de visibilidad. Esto es sumamente sorprendente y creo que nos demanda a los uruguayos empezar a pensarnos de una forma mucho menos excepcionalista en relación a la calidad de nuestra democracia y en relación a cómo vemos los procesos políticos. Si muchas veces señalamos que partidos con posiciones muy a la derecha, candidatos que incluso discuten principios, ya no diría de la socialdemocracia o de la izquierda, sino del liberalismo político, y discutimos a un Bolsonaro, discutimos la democracia en Polonia, en Hungría, hablamos de estos movimientos de derecha. Deberemos empezar a preocuparnos por lo que ocurre en Uruguay y como un partido conservador de derecha con una posición muy confrontativa en algunos asuntos, que levanta banderas conservadoras, aparece y emerge de la nada en un sistema de partidos consolidado, programático, institucionalizado como el Uruguay, que en este momento muestra un cimbronazo con la presencia de este partido.
Camilo, y quiero ahondar en un último tema y tiene que ver con la seguridad, que sin duda preocupa mucho hoy por hoy a los uruguayos. La semana pasada veíamos que unas 80 organizaciones sociales convocaron a marchas en Montevideo contra el proyecto de reforma constitucional llamado Vivir sin Miedo, que busca precisamente que los militares se encarguen de la seguridad interna del país. Yo le pregunto a usted, ¿cómo afecta o qué trae para el país una medida como estas? Esa medida lo que buscaba era, entre otras cosas, darle potestad a las Fuerzas Armadas, un pasaje de Fuerzas Armadas al policiamiento, a la seguridad pública. Esa iniciativa fracasó ayer, no se llegaron a los votos para constitucionalmente colocar ese mandato en el orden jurídico uruguayo. Eso muestra que estuvo en el borde de ser aprobado, estuvo cerca del 50%, en algún momento había mediciones que le acercaban el 47% de los votos, y bueno, finalmente esa propuesta no fue aprobada. Sí, al tener una coalición probable, o en esta competencia hacia la segunda vuelta, al haber una coalición de derecha que tiene chances de ganar, hay que esperar ver los resultados, y hay que ver qué pasa en estos días de campaña y cómo se desarrolla la campaña. La seguridad pública puede estar en el centro del debate y pueden haber propuestas, al no haberse aprobado esta reforma, también igualmente con un tinte con un tinte de una mirada de securitización fuerte de la agenda política uruguaya. Camilo, ¿cuál es el rol que jugará Uruguay en Latinoamérica tras el resultado electoral definitivo? Si es la izquierda o es el partido de centro derecha, ¿cómo diría usted que cambia la geopolítica en América Latina? Bien, si el Frente Amplio sigue en el gobierno, va a ser un Frente Amplio en minoría y un Frente Amplio negociando ley a ley, posiciones a posiciones, y quizá de alguna forma se acerque más al óptimo general de las preferencias de muchos partidos en lo que hace a política internacional y a posicionamientos económico-comerciales en la región. Eso es lo que uno podría decir si tuviéramos al Frente Amplio en el gobierno, un Frente Amplio que podría tener una mejor relación con la Argentina de Alberto Fernández y por lo tanto en el marco del Mercosur tener posiciones que contrabalanceen posturas brasileñas, pero si el triunfo fuera de la derecha uruguaya, de esta coalición de derechas, realmente uno podría pensar que el péndulo de Uruguay podría en algunos sentidos acercarse más a Brasil, ya que Brasil se ha colocado hace poco tiempo, en realidad el inicio del mandato de Bolsonaro, pero en los últimos días ha sido más enfático con la idea de flexibilizar el Mercosur y de tener posiciones más liberalizantes. Esto también lo va a colocar a Uruguay en el sistema internacional en términos de alta política con una posición diferente, por ejemplo, en relación a la crisis que ocurre política en Venezuela, ¿no? Si bien todos los partidos en Uruguay tienen una posición crítica y conocen y consideran al gobierno de Maduro como una situación no democrática, sin embargo, las formas de tramitar una mejor resolución de esa crisis es diferente por parte de los partidos. Y por lo tanto, ahí en este caso el Partido Nacional tiene posiciones menos dialoguistas o menos multilateralistas como las que ha planteado el Frente Amplio, teniendo una mirada más agresiva sobre la situación en Venezuela. Pues quiero agradecer a Camilo López, analista político, por acompañarnos hoy en el programa. Camilo, muchas gracias por tu tiempo. Muy buen día. Gracias a ustedes.